Vamos a hablar en relación de las contradicciones, en este caso, en la sociedad. O sea, lo vamos a ir analizando algunos aspectos que van enfocados a este tema general. Entonces, ustedes pueden ver acá, tenemos el primer tema. Y el primer tema, ustedes lo pueden ver en su programación de estudios, corresponde a la organización de la vida cotidiana. Esto es fácil de entender, o sea, la vida cotidiana se entiende como las actividades que yo realizo a diario. Esa es mi vida cotidiana. Bueno, me levanto, oro, me lavo la cara, por ejemplo, el rostro, desayuno y luego empiezo a trabajar, ¿ya? Por ejemplo. Y luego lo que hago ya después de toda esa actividad que hice en la mañana, entonces todo eso se considera como una vida cotidiana. Usted tiene su propia vida cotidiana, o sea, usted tiene marcado qué es lo que va a hacer en la mañana, qué sé yo, a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, incluso hablemos a qué horas duerme usted. Profe, fíjese que ahora sí ya me está costando dormir porque son muchas tareas. Bueno, sí, es lógico y usted va a ver por qué hoy en día normalmente las instituciones establecen lo que usted va a hacer en su vida cotidiana. Más adelante, en este otro punto lo vamos a ver. Mire, y viene acá esto. ¿A qué nos o mejor dicho, a qué nos enfrentamos los seres humanos? Los seres humanos nos tenemos que enfrentar a la organización de horarios. Ojo, organización. Eso es una palabra muy importante. Usted tiene que estar organizado en relación a lo que va a hacer. Bueno, tenemos que hacer un horario, por ejemplo, a qué horas voy a desayunar, a qué horas voy a almorzar, a qué hora voy a cenar y a qué hora voy a descansar. A eso nos enfrentamos. Cuando nosotros no respetamos ese horario o ese orden que establecimos, entonces la situación no va a marchar bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos acostumbrado descansar, ¿qué les digo yo? A las 9 de la noche, por ejemplo, y por X o Y circunstancia no lo hacemos, entonces ya el siguiente día normalmente ya vamos a amanecer como que cansados, con sueño, porque no respetamos esa organización. Lo mismo pasa con el horario de comida, o sea, por eso el ser humano tiene que organizar porque es muy importante, ya que esto también lo podemos enfocar en el tema de la salud. O sea, si usted desayuna a las 8, entonces a las 8 tiene que desayunar en punto. Lo mismo su almuerzo y su cena, ¿ya? Ahora, ¿quiénes organizan las actividades de la vida cotidiana? Es increíble que nosotros hablemos de la vida cotidiana, ¿ya? Y digamos, a través de esta imagen podemos ver también, y que pensemos que nosotros vamos a organizar nuestras actividades, pero déjeme decirle que en realidad, acá, este punto dice, ¿quiénes organizan las actividades de la vida cotidiana? Y acá vamos a ver que los que organizan nuestras actividades son las instituciones, o sea, las estructuras sociales que ya hablamos en una clase anterior. Entonces aquí, lo que a usted le va a indicar qué tiene que hacer prácticamente corresponde entre la familia, el tema de la educación, lo cultural, lo económico y lo político. Por ejemplo, entonces, usted en este momento, mire, recibir clases a esta hora ya es parte de su vida cotidiana, pero no es porque usted así lo haya querido, o sea, y que ciencias sociales me lo desarrollen el día jueves, por ejemplo, a las 2 de la tarde con 18 minutos. No, sino que fue el establecimiento educativo el que le estipuló este horario. ¿Ah? Entonces su vida cotidiana ya tiene que ver con recibir la clase de sociales el día jueves. Lo mismo pasa, por ejemplo, el día lunes, martes, miércoles. Entonces, ahí nosotros vemos que el tema educativo ya es el que va a organizar hasta cierto punto nuestra actividad. O sea, ¿qué voy a hacer el lunes? Usted no puede decir, el lunes o mejor dicho, el jueves a las 2 de la tarde voy a ir a pasear. No, porque hay clases virtuales. Entonces, no puede determinar qué es lo que va a hacer usted en relación a su actividad, sino que la institución ya le dice a usted qué va a hacer. Lo mismo pasa con el tema de la familia. Pues usted dice, bueno, hoy voy a ver tele, todo el día voy a ver tele. Ah, pero mamá llega y dice, mire, necesito que me ayude, por favor. Ya, vaya a lavar los trastos. Ah, bueno, entonces ya esta institución ya está hasta cierto punto organizando
sus actividades. Mire, ya terminó de lavar los trastos, entonces hágame favor, haga la limpieza. Entonces se da cuenta cómo es que esta organización va, o mejor dicho, esta institución va organizando nuestra vida cotidiana hasta cierto punto. Lo cultural, pues de igual manera, lo cultural influye porque al final, por ejemplo, usted dice, bueno, en determinado momento ya casi vamos a tener un pequeño descanso, por decirlo de cierto modo, porque ya se acerca una actividad muy importante que tiene que ver con este aspecto, lo cultural. Entonces, nuestra vida cotidiana va a girar en torno a descansar un momento, una semana, ¿ya? Pero ¿qué influyó ahí? Ah, bueno, el aspecto cultural. O sea, nosotros no podemos decir en este momento, mire, esta semana mejor no hagamos nada, descansemos. No, porque en este caso tenemos que respetar lo que esta institución está diciendo, lo educativo, que es recibir clases en el caso de ustedes y en el caso de nosotros, brindar las clases o desarrollar las clases. Mientras que en el tema cultural, ahí sí, ya este aspecto o esta institución ya organiza nuestra vida cotidiana de manera general, porque vemos un acontecimiento que se acerca y decimos, bueno, suspendemos el tema de la educación por una semana. ¿Por qué? Porque hay un aspecto cultural. Bien, estamos nuevamente acá con ustedes. Y les decía, disculpas por ahí, les decía entonces de que prácticamente estas instituciones van a organizar lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Bueno, ya próximamente, digo próximamente porque ya llevamos un tiempo con el gobierno, pero definitivamente va a haber un tiempo de elecciones, o sea, el tema de la política, y ya nuestra vida cotidiana va a girar en torno a ello. Bueno, ya tenemos que ir a votar, bueno, tenemos que ir a una reunión, por ejemplo, o algo por el estilo, pero al final estas instituciones van a organizar nuestra vida cotidiana, así como nosotros los docentes de igual manera, en el tema de la educación, por ejemplo, o en el tema del trabajo. Yo no puedo decir en este momento, bueno, mejor me voy y no voy a dar la clase, porque no se puede, porque ya organizaron, en este caso, mi vida cotidiana en relación a esta semana que es clases de virtuales o clases por Zoom. Entonces acá yo me doy cuenta cómo es que las instituciones son las que organizan mi vida cotidiana. Lógicamente va a tener un tiempo en donde usted va a hacer lo que quiera, pero normalmente son esas instituciones las que organizan lo que hacemos. Ahora pasamos al tema de la institución como tal, o sea, hablamos de institución en la presentación anterior. Ahora veamos qué es una institución entonces. Dice, ¿de qué se componen las instituciones sociales? Escuche esto. ¿De qué se componen? Bueno, se componen por una estructura que rige la conducta de los individuos en ámbitos específicos de su vida, como lo había dicho. La institución, por ejemplo, hablemos de la familia, hablemos de la económica, la religiosa, la educativa y la estatal. Estas instituciones prácticamente son las que componen la estructura que rige la conducta del ser humano, o sea, la vida cotidiana del ser humano. A eso nos referimos. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el tema de la familia, lo religioso, lo educativo, lo cultural también. Entonces, ahí nosotros vemos el tema de la institución, que es una estructura que rige la conducta de las personas en relación a lo que deben y no deben hacer. ¿Qué conservan y transmiten las instituciones sociales? Acá hay un punto muy importante, ¿qué se conserva y aparte qué se transmite cuando nosotros hablamos de institución social? Acá lo podemos determinar como una herencia cultural, porque por ejemplo acá, en el tema de la institución familiar, pues acá sus papás, su familia, le va a inculcar valores y le va a decir cómo se debe comportar. Automáticamente lo que está haciendo es transferirle una herencia o darle una herencia, pero esta herencia es cultural, ¿ya? Mire, mijo, cuando vea a su abuelo lo tiene que saludar. Mire, mijo, cuando esté un adulto hablando con usted o enfrente de usted, tiene que respetarlo, ¿ya? En el caso de los varones, pues nos inculcan, por ejemplo, mi hijo no le vaya a pegar a su hermanita, o mi hijo no le vaya a pegar a las niñas, ¿ya? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que es parte de una herencia cultural que viene desde la niñez.
En el tema de la religión, no digamos, imagínese, usted va a la iglesia y ¿qué es lo que le dicen? O sea, le están inculcando o le están dando una herencia cultural en relación al tema religioso, porque le dicen, bueno, ama a su prójimo como a usted mismo, haga el bien, siempre ore. Entonces lo que nos están haciendo es prácticamente dar una herencia, que nosotros al final lo vamos a tener y ahí sí ya es cuestión de cada uno, si llevarlo a cabo o no, pero al menos estas instituciones le transmiten a usted una herencia cultural. ¿Cuáles son las instituciones básicas? Bueno, en relación a esto, nosotros vemos estas instituciones que se consideran como básicas, pero no quiere decir que sean las únicas. Y por ahí podemos tomar en cuenta a otra y colocarla acá. Por ejemplo, vemos acá entre las instituciones básicas está la familiar, la económica, la religiosa, la educativa y la estatal. Pero también podría entrar como un tema general aquí la institución cultural, como lo habíamos visto anteriormente. Ahora, en el tema de la institución familiar, pues ya ustedes saben, la herencia cultural que se va a transferir es regular prácticamente el comportamiento del ser humano. Le van a enseñar a cómo comportarse. En la familia le van a dar afecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que le van a transmitir. De eso se encarga esta institución. En el tema de la institución económica, pues prácticamente nosotros vamos a tomar en cuenta aquí el tema del dinero, ¿ya? Tomar en cuenta de que para poder obtener algo debemos tener un recurso económico. Eso ya nosotros desde la familia también es parte de lo que nos inculcan. Entonces, si usted quiere superarse, tiene que estudiar mucho y con ello poder obtener un recurso económico y comprar lo que usted quiere. ¿Ya? Ahora, en el tema de lo religioso, pues anteriormente lo decía, ¿verdad? En el tema de lo religioso, prácticamente nosotros hablamos de la creencia y los valores. Eso es lo que se transmite, creencia y valores de los individuos, además de proveer a la sociedad un gran, ¿qué le digo yo? Un gran pensamiento en relación a la fe, ¿ya? Entonces acá en el tema de la religión, pues nosotros vemos la creencia y los valores. Eso es lo que se transmite en esta institución. Porque usted va a la iglesia y no, ahí no le van a decir, mire, sea malo, mire, no respete a su papá, mire, no haga lo que le están diciendo, si usted está haciendo algo malo, siga haciéndolo. No, sino que la herencia que nos dan ahí es todo en relación a lo positivo. Mire, haga esto, si por ahí hay un detalle, pues usted tiene que verificar si es positivo o es negativo. Entonces, basado en ello es que usted tiene que comportarse, ¿ya? Y en relación al educativo, pues eso ya es más que claro. O sea, en un instituto, en una escuela, ¿cuál es la herencia que se le está dando? Bueno, que usted sea una persona de bien, ¿verdad? Le damos esas herramientas, el conocimiento para que usted sea una persona de bien. Esa es la herencia que el sistema educativo está dando, ¿ya? Una herencia cultural en relación a la educación, ¿ya? Que usted sea una buena persona, que usted prácticamente pueda desenvolverse allá afuera. Eso es parte de la herencia que el tema educativo da. En relación a la institución estatal, bueno, acá prácticamente nos hace referencia su programación, que es en donde se establecen leyes que permiten al individuo saber cómo actuar dentro de una sociedad. O sea, esa es la herencia que recibimos de la institución estatal, porque la institución estatal prácticamente tiene que ver con el gobierno, aquí lo decíamos también, establece, ellos son los que establecen leyes y nosotros debemos cumplir. O sea, nos dan eso, como les decía, la herencia, y nosotros aquí sí, y yo considero que aquí sí no hay chance de decir yo no lo quiero hacer o yo sí lo quiero hacer, sino que aquí todos tenemos que cumplir lo que nos dice. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos guatemaltecos y debemos estar regidos por las mismas leyes. Entonces tenemos que respetarlas. Eso es en relación a las instituciones. Ahora, podemos pasar a esto, mire, que lo denominamos como las clases sociales. ¿Ya? Las clases sociales, y acá podemos ver lo siguiente. Establecimiento de Karl Marx sobre las clases sociales. Acá primero debemos entender lo siguiente. Este personaje que ustedes ven en su pantalla establece algo en relación a lo que denominamos como las clases sociales. Y este personaje dice que la clase social se va a determinar
o en este caso podemos determinar a qué clase pertenece un individuo si es propietario de los medios de producción o no. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, prácticamente si es dueño de alguna empresa, de alguna institución o algún otro aspecto relacionado a lo que dije anteriormente. O si en determinado momento la persona es empleado nada más. Entonces, Carlos Marx o Karl Marx, eso es lo que dice. Aquí se determina la clase social de un individuo si es propietario o es trabajador. Ahí está el detalle. Entonces lo vamos a poder ubicar en la clase alta, clase media o clase baja. Imagínense los que son dueños de grandes comercios, pero comercios, megacomercios, podríamos decir, ¿ya? O los que son dueños de las empresas multinacionales, por ejemplo. Ellos no los vamos a ubicar en la clase baja o en la clase media, no, porque ellos ya están en la clase alta, prácticamente tienen muchos ingresos y tienen una calidad de vida totalmente diferente a la de muchos y también a la nuestra. Ah, bien. Ahora, si es un trabajador, entonces tendríamos que ver de qué trabaja, ¿ya? A qué se dedica, entonces poder ubicarla en una de estas clases sociales. Luego nos indica el modelo de dos partes que establece Carlos Marx. Él establece dos modelos basados en lo que les acabo de decir. Estos dos modelos se refieren a, número uno, que si son propietarios. Y número dos, que si venden su fuerza de trabajo o, en pocas palabras, si son trabajadores. Si son propietarios, entonces se van a catalogar como burguesía. O sea, ellos son parte de la burguesía. Si son trabajadores o empleados o venden su fuerza de trabajo, se van a catalogar como, en este caso, proletariado. Entonces, el modelo de dos partes que establece Karl Marx es ese, que en la sociedad basado en las clases sociales existen dos tipos de personas. Número uno, la burguesía y número dos, el proletariado. Y en el proletariado entonces ya podemos determinar la clase media o la clase baja. ¿Ya? Y la burguesía, lógica, usted ve aquí, mire, alta burguesía, principales industriales, comerciantes y banqueros. ¿Ya? Entonces acá prácticamente hacemos la diferencia basado en los dos modelos que nos da a conocer Carlos Marx. Ahora también nos hablan de otro personaje, otro sociólogo, y es Max Weber y su idea. Max Weber tiene una idea que va relacionado a lo que dice Carlos Marx, solo que Max Weber le da otro o le agrega otro aspecto. ¿Qué es lo que, cuál es la idea de Carlos, o en este caso, perdón, de Max Weber en relación a lo que es la clase social? Dice, la clase social se determina por las propiedades de los medios de producción. Escuche eso. Muy relacionado a lo que decía Carlos Marx, que la clase social se determina por las propiedades de los medios de producción. O sea, si son dueños de las empresas, de las industrias y no son trabajadores. ¿tá? Entonces vamos a decir, bueno, clase alta. Pero también acá Max Weber da un agregado y dice, la educación, escuche, la educación y experiencia que posee un individuo. Entonces aquí Max Weber para el tema de la clase social ya agrega la educación y la experiencia que posee el individuo. ¿tá? Basado, más adelante les voy a hablar un poquito más de esto. Basado en eso es de que nosotros vemos aquí lo siguiente. La meritocracia, una característica de la burocracia. ¿ya? Entonces aquí podemos ver, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que prácticamente dice Max Weber en su idea que la educación tiene mucho que ver con la clase social. Porque Max Weber dice que una persona puede cambiar su clase social por medio de la educación. Por ejemplo, yo estoy en la clase baja y me cuesta, pero estoy estudiando y le echo ganas, saco buenos punteos, entrego buenos trabajos, ¿ya? Logro graduarme, voy a la universidad, me cuesta y logro graduarme, imagínense, me gradúo, así como ustedes lo están haciendo, se van a graduar de médicos, no sé de qué especialidad o si médicos en general, pero se van a graduar de médicos. ¿Usted cree que va a seguir en la clase baja? Definitivamente no. Usted va a ascender a la clase media y si se lo propone, va a ascender a la clase alta.
pero todo eso va a ser a base de su educación. Por eso, hoy la educación ya no se ve como un lujo, sino como una necesidad. Y los que tienen el privilegio, yo sé que muchos de ustedes les cuesta estar aquí estudiando en este momento. Posiblemente, si me equivoco, discúlpeme, posiblemente algunos pertenecen a la clase baja, posiblemente, y les está costando. Pero si ustedes perseveran y si ustedes son disciplinados, ustedes pueden salir de esta clase baja y pasar a la clase media o a la clase alta, perdón, como lo decía anteriormente. Pero que se requiere mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque prácticamente esto de la meritocracia es una característica de la burocracia. La burocracia es algo que se tiene que hacer sí, solo sí, o sea, no hay opción. Y en este caso, para que uno logre conseguir un trabajo, tiene que tener méritos. Por eso decimos méritos. Usted va a pedir un trabajo y le dice, ah, pero ¿y de qué se graduó? O sea, lo que le están diciendo, ¿y cuáles son sus méritos? ¿Ya? ¿O ha trabajado en algún otro lugar? O sea, lo que le están pidiendo son los méritos. Fíjese que yo estudié, pero al final solo tercero básico. Ah, fíjese que está complicado porque estamos buscando una persona que sea universitaria, ya graduada, una persona graduada de la universidad, que por ejemplo ya tenga 5 años de experiencia, por decirlo de cierto modo. Imagínense, o sea, aquí esto es parte, la meritocracia es ya parte de la burocracia, porque si usted no tiene algo, no le dan el trabajo, por ejemplo. Pero por eso le decía yo, usted está preparándose, usted está estudiando para poder superar esta situación. Y después usted, escuche esto, después usted no va a tener la necesidad de ir a pedir trabajo. ¿Por qué? Porque usted como doctor o doctora, usted va a poner una subclínica, ¿ya? Imagínese. Entonces ya no va, usted no va a trabajar para alguien específicamente, ¿ya? Sino que usted va a ser el dueño de ese lugar, propietario, y usted va a tener que buscar a sus empleados. Mire cómo es esto, ¿ya? Pero todo es basado a la idea de Max Weber en relación a lo educativo. La forma de determinar la clase social en la actualidad. Bueno, actualmente prácticamente nosotros podemos determinar la clase social por medio de la posición de las personas en la estructura ocupacional. O sea, ¿a qué se dedican? ¿En qué trabajan? ¿Ya? Si usted, por ejemplo, nosotros que trabajamos de maestros, muchos podemos estar en la clase media. Aquí incluso algunos expertos hacen todavía otra división y dicen que la clase alta se puede dividir en tres: la clase alta alta, la clase alta media y perdón, alta baja. Mire esto, impresionante. Lo mismo pasa acá, que en este caso podemos hablar de la clase alta media, mejor dicho, media alta, la clase media media y la clase media baja, mire. Y lo más preocupante es que aquí también podemos hacer ese análisis. Ahora, los maestros, muchos de nosotros, nos podemos ubicar incluso en la clase, puede ser alta o en este caso la clase baja alta, ¿ya? O en la clase media baja, ¿ya? Posiblemente algunos podemos llegar a la media media, ¿ya? Porque es una realidad. Ah, es que fíjese que yo tengo ¿cómo se llama? Tengo una farmacia aquí en Santa Cruz del Quiché, tengo una farmacia en Joyabarte, o entonces ya no es de la clase baja, ya no es de la clase media baja, posiblemente es de la clase media alta, incluso de la clase alta baja, o ya estando en este rango. O sea, ¿a qué se dedica? En la actualidad, eso es lo que nos va a dar a conocer el tema de la clase social, la ocupación de las personas. Ahora, aquí usted puede ver esta gráfica, es a modo de que usted pueda entender lo que queremos decir con las clases sociales. Aquí usted puede ver, tenemos la clase alta, la clase media y la clase baja. Es una gráfica que nos da a conocer esta situación. Bueno, seguimos y vamos a ver esto que se denomina como reproducción social y endoculturación. Este tema nos va a servir para entender el que viene más adelante. Primero nos dice acá, vea esto, primero nos dice esto de aquí. ¿Qué aprende el ser humano mediante la socialización? Primero, nosotros somos seres sociables entre las diferentes instituciones sociales, familia, educación, iglesia, trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendemos nosotros mediante esa socialización? Aprendemos a comportarnos, ¿ya?
Aprendemos a vivir dentro de esa institución. En su familia usted aprende a comportarse. En la escuela usted aprende a comportarse. Con sus amigos, bueno, con sus amigos usted convive, o sea, sabe cómo convivir con ellos, ¿ya? Estos prácticamente también son parte de formar su personalidad hasta cierto punto. Ya lo dijimos, la familia pues le van a dar valores, igual que la educación. Las amistades, pues más adelante vamos a hablar de ellos. ¿Qué forma el ser humano mediante la socialización? Lo dije hace un momento, lo que el ser humano forma prácticamente es su personalidad. ¿Cómo va a ser? En su familia, usted va desarrollando su personalidad. ¿Será que va a ser una persona introvertida, extrovertida, una persona tímida, una persona atrevida? Bueno, ahí es en donde vamos a ver. En el tema de la educación, pues, ¿cómo va a ser usted? Una persona activa, una persona que sabe mucho y que lo demuestra, o una persona que sabe mucho pero que no lo demuestra, una persona muy tranquila. Entonces, aquí es en donde nosotros vemos esto. ¿A qué edad aprende el individuo el comportamiento? Esto se aprende, como le dije, desde la niñez, pasando por estas instituciones. Desde que usted es niño, está con su familia, con esta institución. Y ahí le van enseñando. Esto que usted ve aquí, mire, es lo que yo le estoy diciendo. Cuando uno es niño, le enseñan. Luego usted le va a enseñar a sus hijos y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros denominamos como reproducción social o endoculturación. O sea que aquí nosotros vamos a ir formando nuestra personalidad. ¿Cómo somos? Yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, ¿ya? Ah, pero vamos a la escuela. Ah, me gusta cómo da su clase el profe, cómo habla, cómo, no sé, se desenvuelve muy bien. Quisiera ser como él, quisiera ser como ella. Entonces nosotros vamos viendo modelos en relación a estos elementos. Los amigos también influyen en cómo nosotros vamos a ser, igual que los medios de comunicación. Ah, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Básicamente, estos son los que nos ayudan en relación a cómo queremos ser específicamente nuestra personalidad. Los agentes, dice, los agentes de socialización son la familia, la educación, las amistades y los medios de comunicación, como anteriormente lo dije. ¿Por qué hay señoritas que se pintan el cabello, por ejemplo? ¿Será que lo vieron en su familia? No. ¿Por qué se pintan las uñas? ¿Lo vieron en la familia? Muchas veces no. Lo ven, por ejemplo, en algún medio de comunicación. Una señorita, por ejemplo, que se pinte el cabello, ya sea de un programa de televisión, una novela, una serie, qué sé yo. Pero muchas veces tomamos eso y y nos apropiamos de ese aspecto. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es una reproducción social, porque tomamos y lo adaptamos a nosotros. Bueno, basado en eso es de que nosotros podemos entender esto que está aquí. Mire, personalidad, sexo y género. ¿Qué es la personalidad? Ojo que eso ya lo había mencionado anteriormente. La personalidad prácticamente tiene que ver con las características de la persona, lo que le hace diferente a los demás. Aquí podemos tomar o podemos mencionar el cómo es y cómo reaccionará ante una situación. Por ejemplo, ¿usted es una persona tímida? Si es una persona tímida, entonces si alguien viene y le discute, usted no va a discutir, usted se va a quedar callado, porque esa es su personalidad. Usted es una persona muy temperamental. Ah, entonces si viene alguien y le dice algo, Dios me libre. Ay, ¿por qué me está diciendo eso? Y ya, ¿y cómo así? Ah, y empieza, ¿ah? Ah, es parte de su personalidad. Aquí, por ejemplo, también tenemos que ver, o se puede en este caso hablar de, como les decía, del temperamento y también determinar cómo reaccionará una persona ante alguna situación. Eso es la personalidad. Si usted es muy alegre, si usted, bueno, denota por su personalidad que está triste, por ejemplo, que es una persona muy como que cohibida, por ejemplo, muy tímida, como lo dije anteriormente. O sea, todo eso es parte de la personalidad y lo distingue de los demás. En un salón de clases, imagínense cuántas personalidades podemos ver. Ahora, ¿en dónde se desarrolla la personalidad?
Bueno, esto prácticamente nosotros lo vamos a desarrollar en el ambiente sociocultural donde el individuo se desenvuelve. Anteriormente yo hablé de la familia, de las amistades, de los medios de comunicación. Ahí es en donde nosotros vemos eso. Ustedes de los estudiantes que participan, si ve, rapidito, mire, profe, yo opino esto, mire, profe, yo creo que es esto, mire, profe, esto y esto. Ah, entonces ya es parte de su personalidad. O usted es una persona que le gusta, por ejemplo, sí tiene buenas ideas, pero no le gusta hablar mucho. Es parte de su personalidad. Usted es una persona romántica. Ah, bueno, ahí ya vamos a otro punto, pero también es parte de su personalidad. Bien, ahora vamos con el sexo. El sexo lo debemos entender como un aspecto, en este caso, un aspecto biológico y natural. O sea, es parte de la vida, es parte de la naturaleza. El sexo distingue a las personas entre hombre y mujer, porque prácticamente tienen características diferentes basado en lo que yo digo, el sexo. Por ejemplo, usted ve acá a estas dos personas, esta persona es diferente a esta persona. Y eso lo determinamos a través del sexo. Esta persona, por ejemplo, tiene cabello corto y ella tiene cabello largo. Pues ya ustedes ven ahí, nos dan un ejemplo claro de lo que es el sexo porque es un aspecto biológico. También en el tema de, ¿qué le digo yo? Anatómico, podemos hablar del sexo porque distingue a hombres y mujeres. El sexo viene definido desde que nacemos, así como usted ve acá, mire. Por eso cuando va mamá y papá a hacer un ultrasonido, el doctor le dice, ah, es hombre, ah, es mujer, pero eso es basado al sexo. El sexo es el que va a definir si una persona es hombre o es mujer. Podemos determinar esto. ¿Qué usted está viendo ya? Cuando se hace un ultrasonido, por ejemplo, hablemos de gemelitos, van a haber gemelitos. Ah, bueno, dicen las personas, pero estos gemelitos, papá y mamá dicen, bueno, vamos a hacer un ultrasonido y así vamos a determinar si es hombre o es mujer, si es mujercita o si es varoncito. Entonces, basado en ello es de que uno determina, pero ¿por qué si todavía no se ve? Ah, porque prácticamente por naturaleza ya viene definido, en este caso, el sexo de cada persona, como le digo, por naturaleza. Y por eso nosotros aquí decimos que el sexo es un aspecto biológico, o sea, es parte ya de la naturaleza. Y en relación al sexo, pues nosotros podemos hacer las diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo ver a una mujer que ver a un hombre. Normalmente vamos a ver que el hombre, en este caso, va a tener... Deme un segundito, por favor. Bien, entonces les decía, entonces por medio del sexo es de que nosotros vamos a determinar si es hombre o es mujer. Si nosotros comparamos al hombre y la mujer, van a haber diferencias. Entonces nosotros vamos a decir, ah, pero él, por ejemplo, su cuerpo, ¿ya? La corpulencia, exactamente. A la estatura, correcto. Eso es parte del sexo. Eso lo determina el hecho de que si es hombre o es mujer. El tema también, por ejemplo, de la barba. Normalmente a los hombres, ojo, digo normalmente, no es una regla establecida también, pero nos sirve para hacer esta pequeña diferencia. Normalmente en los hombres, pues el vello es más notorio, por decirlo de cierto modo, por ejemplo, la barba, ¿ya? En el caso de las mujeres, no. Entonces nosotros ahí vemos esa diferencia. Además, si hablamos de aspectos físicos, pues prácticamente nosotros podemos ver que también hay una diferencia, como les decía anteriormente, en relación a lo anatómico. Entonces ahí podemos hablar nosotros del sexo. Ahora, vamos a pasar al tema de la sexualidad. Como les indicaba, la sexualidad prácticamente ya va a tener que ver el tema de la conducta que gira en torno al sexo. O sea, cómo yo me voy a comportar o por lo que me voy a sentir atraído, pero eso es basado al sexo, basado a mi sexo. Como yo soy hombre, prácticamente yo voy a sentir una atracción hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque yo soy de sexo, en este caso, hombre, soy así por naturaleza, ya se estableció. Ahora, cuando usted me dice, profe, pero siempre pasa eso, no, porque recuerde que acá prácticamente ya hablamos
en este caso, de la identidad sexual. Podemos hablar de otro aspecto, que prácticamente hoy podemos determinar de que muchas veces el sexo no va a definir hasta cierto punto el tema de la sexualidad, porque dependiendo de la identidad sexual es que la persona va a sentir una atracción. Por eso hoy lo digo porque es parte de la realidad. Por eso hoy hay personas que se sienten atraídos por su mismo sexo. Porque va a depender mucho de su orientación sexual, ¿ya? O de su inclinación sexual, si usted lo quiere escuchar así. Puede que tengan un sexo, definitivamente tienen un sexo definido, pero en relación a su orientación sexual, pues hay una variante. Pues hoy en día eso se está dando. Pero esto, lo que nosotros queremos que usted entienda es que el sexo prácticamente ya viene definido. Y en relación al sexo es que tiene que girar nuestra sexualidad, como le digo, o sea, nuestras emociones, ¿ya? Nuestras emociones y nuestra forma de pensar. Y eso también porque estos tres van amarrados, lo que es el sexo, lo que es la sexualidad y también lo que es el género. Ahora entonces, profe, ¿qué es el género? El género prácticamente lo establece su guía. Se refiere a las diferencias psicológicas, sociales y culturales que se construyen entre los sexos. Pero acá prácticamente el género lo tenemos que entender como esa construcción social que hacen en relación a una diferencia entre hombre y mujer. Ustedes saben, basado en lo que yo les acabo de decir, podemos ver esto que está acá, estas imágenes. Miren, pues, acá prácticamente, hagamos de cuenta que van a ver, o sea, una mujer está embarazada y va a tener gemelos, ¿ya? Entonces, los papás van al médico y le dicen que quieren saber el sexo de sus hijos, o sea, si son hombres o son mujeres, varoncitos o mujercitas. Bueno, van, se hacen en este caso la madre hace el ultrasonido y se determina, el doctor viene y les dice, bueno, fíjese que hay uno de ellos que es varoncito y el otro, o la otra, mejor dicho, lógicamente es bebita, o sea que va a haber un niño y una niña, un hombre y una mujer. Eso es el sexo. Y ahí no puede, mire, doctor, pero ¿y si cambiamos? No se puede porque por naturaleza ya viene así. ¿Y cómo determinan eso los doctores? Prácticamente se determina por medio del aparato reproductor. Tiene que haber una diferencia. Por eso muchas veces falla esta cuestión, porque pues por medio de del ultrasonido no vamos a decir que es 100% efectivo. Y ustedes pues son testigos de eso, de que a veces dicen es varoncito y resulta ser una mujercita, por ejemplo. Pero prácticamente con eso no queremos decir, entonces el sexo puede cambiar. No, no se puede cambiar, es que ya viene establecido por naturaleza. Ahora bien, cuando nosotros prácticamente vemos esto, hablamos del sexo. Ahora, cuando ellos, o sea, la pareja se entera de que va a tener un varoncito y una mujercita, ¿qué es lo que se hace? Empezar a comprar todo lo que corresponde a cada sexo. O sea, eso ya es parte de la construcción social o lo cultural. Entonces, bueno, entonces le vamos a comprar esto a la nena y le vamos a comprar esto al bebé. O sea, la diferencia entre colores, ¿ya? Cuando van creciendo, pues también, por ejemplo, cuando se cae una niña y cuando se cae un niño, pues ahí vemos una diferencia muy grande. Los dos empiezan a llorar, los dos, la niña y el niño empiezan a llorar. Se acercan a la niña y le dicen, levántese, véngase mi amor, de repente le limpian ahí la rodilla o el bracito en donde se haya lastimado y le dicen, tranquila, tranquila, ya pasó, no hay de qué preocuparse. Ahora, les pregunto, ¿qué es lo que le dicen a los varoncitos? Tal vez cosas diferentes Ya como no llores. Exactamente, por ahí me dijo alguien, tal vez cosas diferentes y alguien más dijo, no llores, correcto, pero eso es parte del género, porque son construcciones que se tienen, entonces dice, levántese, levántese, incluso ni lo van a ayudar, levántese, usted es hombre, ¿y por qué llora? Bueno, entonces ya vemos un aspecto en relación al género, ese rol o ese papel que la sociedad designa en relación al sexo que tiene uno.
Pero eso no lo determina, por ejemplo, el hecho de, y usted, esto es parte de la historia. Por ejemplo, decir, si usted es hombre, no tiene que llorar, los hombres no lloran. Pero eso es parte del género, o sea, dan ese papel por el género que uno tiene, pero no quiere decir que sea así. Ahora, por ejemplo, también podemos hablar de varios aspectos en relación a esto, del género, pero como le digo, son construcciones que se van haciendo. Lo mismo pasa cuando le compran juguetes al niño y a la niña. Por ejemplo, ¿qué juguetes le compran a la niña? Que su muñequita, que sus trastecitos. ¿Qué juguete le compran al niño? Ah, que su carrito, que su pelota, por ejemplo. Entonces son parte de las construcciones, o sea, no hay una prohibición, no, al niño no se le puede dar trastecitos, no hay una prohibición, sino que es esa construcción social que se ha hecho basado al género. Entonces ya se determina, usted tiene el papel de ser varoncito, ¿ya? O sea que usted va a ser masculino. ¿Por qué? Porque es hombre, automáticamente. Pero son construcciones que se dan dentro de la sociedad. Ahora, la sexualidad va en relación a esto que usted está viendo acá. O sea, el tema de lo que yo pienso y siento, ¿ya? Específicamente, por ejemplo, lo que yo les decía, la relación o cómo yo me voy a sentir atraído por alguien. Normalmente es una atracción de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre. Entonces, su sexualidad gira en torno a su sexo, ¿ya? Y lo del género, bueno, lo podemos ver aquí también, el género. La mujer está vestida con falda, el hombre con camisa y con pantalón. Ahí está la construcción. No vemos normalmente que un hombre esté con falda prácticamente, aunque la sociedad se está hasta cierto punto como que distorsionando y hoy pues hay algunos personajes que hacen lo contrario. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque eso prácticamente puede perjudicar nuestra personalidad. Entonces, ahí es en donde nosotros vemos esto de sexo, sexualidad y género. ¿Ven? Y si ustedes se dan cuenta, con eso llegamos al final de la clase. Yo les agradezco mucho por haber escuchado la misma y les deseo una excelente tarde.